Cordial saludo, mi nombre es Gisette Alejandra Augusto Rueda, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El trabajo que voy a sustentar a continuación es del curso de Pedagogías y Didácticas para la Inclusión. El tema a tratar es el gráfico de DUA. Hablaré sobre las redes cerebrales, principios, pautas y puntos de control. El propósito de este trabajo o aprendizaje es comprender las redes cerebrales, principios, pautas y puntos de control que orientan el diseño universal para el aprendizaje, con sus siglas DUA. Este DUA cuenta con principios y redes cerebrales. Está basado en tres principios fundamentales. El primer principio es que proporcione múltiples formas de compromiso y motivación. En ese se pregunta el porqué del aprendizaje. Como lo indica, busca motivar y comprender al estudiante a adquirir un aprendizaje, en donde se brinden múltiples formas de participación con componentes afectivos que incentiven a que ellos se comprometan en su propia enseñanza. Está conectado con las redes cerebrales que se ubican en la parte central del cerebro, como lo indican acá en la imagen, que es la parte verde. Esas están denominadas redes afectivas, ya que esas asignan significados emocionales a las tareas o actividades planteadas. El segundo principio es que proporcionen múltiples formas de representación. Entonces, cuando hablamos de esto, pues decimos que cada niño o cada persona tiene una manera diferente en la que percibe y comprende la información que se le presenta. Entonces, acá es donde se ven que buscar distintas formas para acceder a los contenidos, ya sea de manera perspectiva, comprensiva, siempre con el fin de que el estudiante entienda la pregunta desde su principio, el qué del aprendizaje. Esta red, pues, está basada la red cerebral es la red de conocimiento. Esta está ubicada en la parte trasera posterior del cerebro y pues se le llama red de reconocimiento, ya que esa es la que percibe la información y le asigna un significado. El tercer principio, hablamos de que proporcione múltiples formas de acción y expresión. Este principio brinda a todos los estudiantes formas de navegar en el entorno de aprendizaje, donde las acciones muestran lo que saben y el aprendizaje adquirido por medio de evaluaciones, entre otras. Y es aquí donde se pregunta el cómo del aprendizaje. Este está relacionado con la red cerebral llamada red estratégicas, la cual se encuentra en la parte anterior frontal del cerebro. Esta se encarga de planificar, ejecutar y monitorizar las tareas, ya sean motrices o mentales. Ahora voy a hablar sobre las pautas según directrices y puntos de control. Entonces, el DUA cuenta con tres pautas. La primera pauta es las pautas de acceso, las segundas pautas son las pautas de construcción y las terceras pautas son las pautas de internalización. Entonces, hablaré sobre la primera capa de directrices, que es la pauta de acceso. Entonces, cuando hablo del primer principio, contamos con que la pauta de acceso nos dice que proporciona opciones para captar el interés. Entonces, en esas estamos hablando sobre que se optimizan las selecciones individuales y autonomía, donde se minimicen las amenazas y las distracciones. Entonces, en este caso, pues podemos implementar en el aula actividades en las que todo niño, ya sea cualquier discapacidad, tenga derecho a participar en las actividades de una manera autónoma y individual. También estamos hablando de una motivación, de motivar al niño cuando entra al aula, de motivar al niño a que aprenda, a que adquiera un aprendizaje. Entonces podemos realizar dinámicas las cuales motiven la participación en la clase, ya sea pues por medio de juegos, dinámicas, canciones, rondas, entre otras. También estamos basados en realizar un calendario en donde se planifique o donde tenga recordatorio de las actividades de la vida cotidiana, como aquellas de rutinas de clase. En el segundo principio, la pauta de acceso nos habla de
que proporcione opciones para la percepción. Entonces, en esta, pues estamos hablando ya de en donde se ofrezcan formas de personalizar la visualización de la información, ya sea auditiva o visual. Entonces, en este caso, pues es implementar en el aula textos, audios, videos, o sea, ya estamos hablando de un aprendizaje práctico, en donde los temas se den por medio visual, auditivo, donde pues eso le ayuda a muchos niños. En el tercer principio, las pautas de acceso nos hablan que se proporcione opciones para la acción física. Entonces, pues ya estamos hablando de variedad de métodos de respuestas, navegaciones e interacciones. Entonces, acá es donde el estudiante muestra al docente lo que ha aprendido. Entonces, digamos, en este caso, él puede escoger entre hacer una prueba, ya sea escrita, una prueba verbal, o hacer una presentación o un proyecto. Él buscará la manera en la que se le facilite mostrarle al docente lo que ha aprendido. Tenemos la segunda capa de directrices, que es las pautas de construcción. Entonces, en el primer principio nos habla que proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Entonces, en este caso, pues estamos hablando sobre resaltar la relevancia entre las metas y los objetivos, promover la colaboración y la comunicación, aumentar la retroalimentación orientada a la maestría. Entonces, en este caso, en el aula se pueden implementar, pues, actividades o dinámicas en donde se interrelacionen entre iguales, en donde los tutores no sea el docente, sino sean los niños mismos quienes se colaboren mutuamente en actividades, pues por obvia razón, sin estar vigiladas por el docente. También se pueden implementar debates sobre algún tema en donde cada niño pues dé su opinión o su punto de vista. En el segundo principio, las pautas de construcción nos hablan sobre que proporcionen opciones para el lenguaje y los símbolos. Entonces, en este, pues ya estamos hablando de aclarar vocabularios, símbolos, en donde se ilustra a través de múltiples medios, en donde se promueva la comprensión entre diferentes lenguas. Entonces, en este caso, pues se puede trabajar muchas imágenes, muchos textos. Entonces, pues creo que unos ejemplos que se pueden implementar en el aula es resúmenes, se pueden trabajar textos digitales, imágenes, el apoyo del vocabulario por medio de las flashcards, mapas conceptuales, relacionar imágenes o textos. Acá estamos hablando ya sobre un poquito más de algo visual. En el tercer principio, pues las pautas de construcción nos hablan sobre la expresión, la expresión y la comunicación. Entonces acá es donde ya se usan múltiples medios para la comunicación, en donde se desarrolla la fluidez de los niveles de apoyo, se usan múltiples herramientas para la construcción y la composición. Entonces, pues podemos, una estrategia o una herramienta que se puede utilizar durante este proceso en el aula es los medios de comunicación, o estamos hablando sobre utilizar las TICs en el aula. Y ya hablando de lo material o lo dinámico, estaríamos hablando sobre bloques, regletas, entre otros. Podremos también basarnos entre la música o el cine. En la tercera capa de directrices hablamos sobre las pautas de internalización. Entonces, en estas pautas, en el primer principio, nos hablan donde se proporcionan opciones para la autorregulación. Entonces, en estas donde se promueven expectativas y creencias que optimicen la motivación, en donde se faciliten habilidades y estrategias para enfrentar desafíos, en donde se desarrolle la autoevaluación y la reflexión. Entonces, en este caso es pues implementar o crear el docente rúbricas para la autorregulación en el aula. En el segundo principio, la pauta de internalización nos habla sobre que proporcione opciones para la comprensión. Entonces, en este caso estamos hablando de un guía, bueno, o el guía al procedimiento de la visualización y la manipulación de la información, entonces donde se maximice la transferencia y la generalización de la información, en donde se active o se proporcionen conocimientos previos, entre otros. Entonces, acá, estaríamos hablando de que el docente debe que buscar estrategias o actividades en donde vincules conceptos como metáforas o analogías. También identificar las habilidades previas para solucionar problemas y el docente brindar diferentes formas para estudiar.
En el tercer principio, en esta pauta, habla sobre las opciones de la función ejecutiva. Entonces, en este caso, estamos hablando sobre el apoyo de planificación y desarrollo de estrategias, en donde se mejore la capacidad para monitorear el progreso, donde seguir el establecimiento de metas apropiadas. Entonces, en este caso, estamos hablando de que el docente debe que implementar en el aula pautas para que los estudiantes se tracen metas a corto, mediano y largo plazo. También estamos hablando de incorporar variedad de estrategias en la autoevaluación, que es en la parte pues donde el estudiante mira en su proceso en la enseñanza. El DUA tiene una meta en cada principio. Entonces estamos hablando de aprendices expertos. Entonces en el primer principio, la meta es que los aprendices sean decididos y motivados. En el segundo principio, los aprendices deben que ser ingeniosos y conocedores. Y en el tercero y último principio, estamos hablando de que los aprendices deben que ser estratégicos y dirigidos a la meta. Las conclusiones ya para terminar, pues es muy importante que nosotros como docentes implementemos el DUA en las aulas, ya que esto propone dos líneas de actuación que responden a la diversidad y proporcionan oportunidades a todos los estudiantes para favorecer las funciones ejecutivas y desarrollar el pensamiento estratégico. Entonces, pues pues, proceso o el DUA nos ayuda a que en el aula se quite esa barrera en donde niños con discapacidad o niños que presentan problemas al adquirir un aprendizaje no puedan participar en la clase, porque digamos, hay ejemplos de que en el aula hay un niño que aprende de manera visual, el otro niño aprende de manera kinestésica, el otro niño aprende de manera cognitiva. Cada niño tiene su forma de aprender. Entonces, si nosotros empezamos a implementar este tipo de estrategias, cada niño va a tener la oportunidad de adquirir un aprendizaje y darle un significado. Entonces, era eso. Muchísimas gracias.